Muy buenas tardes. El día de hoy iniciaremos con el tema neurociencias del comportamiento, su parte introductoria. En esta parte quiero explicar acerca de cómo la conducta humana puede explicarse desde una neurociencia y a través de estudios de investigación, cómo esto se ha desarrollado durante mucho tiempo. La importancia del área de neurociencia en la que trabajamos en la Escuela de Ciencias Psicológicas es básicamente comprender, entender y explicar las conductas que a partir del fenómeno de la psique o la psicología nos va a permitir a nosotros explicar de una manera más clara y científica lo que está pasando con el comportamiento del ser humano. Mi nombre es Juan Antonio Álvarez y estaré para apoyarles en esta unidad y por favor cualquier duda estaremos para servirles. Los objetivos que vamos a plantearnos para esta clase van a ser los conceptos básicos de neurociencia, las células nerviosas, la fisiología nerviosa, la comunicación de las neuronas, la química de las neuronas específicamente desde los neurotransmisores y las hormonas, así como el sistema nervioso, la corteza cerebral y la corteza subcortical. Estos objetivos simplemente son cuestiones básicas de un recordatorio y de un refrescamiento de algunos conceptos que se manejan ya como parte del desarrollo del pensum de nuestra carrera de ciencias psicológicas. Entonces vamos a decir que las neurociencias son el comportamiento, o mejor dicho, las neurociencias del comportamiento se han desarrollado a partir de muchas otras disciplinas y entre ellas podemos mencionar a la psicología, la psiquiatría, la neurología, la cual se ha convertido en un área de gran importancia dentro de las neurociencias en general. Por ejemplo, en la psicología las neurociencias han tenido un papel demasiado importante. Entonces vamos a decir nosotros que las neurociencias no son más que un conjunto de disciplinas que se encargan del estudio de la conducta humana a través del estudio específico del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de esto, explicamos que la psicología entra en un concepto un poquito más, digámosle, más especial, debido a que se encarga de describir de alguna manera los fenómenos psíquicos. Por lo tanto, la neurociencia aporta, o la psicología comparte la neurociencia, aporta para la explicación de la base biológica de todos estos fenómenos. La célula nerviosa, como muy bien la conocemos, en esta ocasión podemos explicar sus partes anatómicas como las dendritas, los axones, las vainas de mielina, las terminales axónicas, los botones terminales. Vemos también los espacios de los nodos de Rambier y algunas características propias de una célula normal. Tenemos la sustancia de Nils que está, esto básicamente va a ser importante para entenderlo porque la sustancia de Nils o corpúsculos de Nils, así conocidos, son los que se van a encargar de alguna manera de formar los neurotransmisores y las neurohormonas que van a viajar a través del axón y van a llegar hacia las terminales nerviosas. Podemos decir que toda esta región donde se recibe la información o llamada área de recepción es la que permite de alguna manera recibir los estímulos del ambiente exterior, en donde el procesamiento interno celular va a producir una zona de activación en esta región para que se dé un disparo potente hacia las terminales nerviosas. En este momento puedo decir que este disparo se va a simplificar como una descarga eléctrica que se va a dar en el axón, específicamente en el cono axónico, y cuya característica es que va a existir un intercambio de iones que van a pasar por medio del axón a través de los espacios llamados nodos de Rambier, en donde no hay mielina, y van a permitir lo que llamamos un potencial de acción o simplemente una conducción del impulso nervioso en donde el neurotransmisor o la neurohormona va a ser liberada a través de las terminales sinápticas. Estas regiones de color amarillenta llamadas vainas de mielina son importantes puesto que permiten el aislamiento de la conducción eléctrica de cada neurona. La degeneración de estas vainas de mielina nos va a conducir a nosotros a una serie de problemas bastante complejos en donde la transmisión y la comunicación nerviosa se va a interrumpir. Vemos en estos esquemas interesantes nuevamente un poquito más esquematizado sobre las partes propias de una neurona. Vemos nosotros los nodos de Rambier, la célula de Schwann, la vaina de mielina, el cono axónico. Vemos las estructuras propias de la célula. Vemos las terminales sinápticas y lo que se llama la arborización terminal, cuya relación significa de que cada vez que la arborización se da, lo que está permitiendo es una comunicación con otras neuronas. En el caso de esta imagen tenemos una estructura de la neurona, igualmente vemos partes más intensas o más internas y vemos las vainas de mielina como están enrolladas en los axones. A esta célula nosotros le vamos a llamar
una neurona funcional. Y esta neurona funcional así se llama porque es capaz de transmitir impulsos nerviosos a través de descargas eléctricas que van a producir y traducir ese mensaje por medio de sustancias químicas que van a permitir comunicarse con otra neurona. Aquí vemos una pequeña imagen de una sinapsis y de la cual vamos a estar explicando más adelante. Vemos acá entonces que para que la acción de las neuronas se realice de manera acertada, es decir, las neuronas funcionales que conducen impulsos, necesitamos de una serie de células que le apoyen y que le den soporte, denominadas neuroglias. Y estas neuroglias van a permitir desde mantener una estructura celular, desde un sostenimiento, desde una nutrición, una protección, y hasta un control de las funciones de las neuronas funcionales. Entonces, de este lado vemos una neurona funcional y de este lado la podemos simplificar viéndola que de alguna manera estas células gliales van a permitirle apoyarse. Entonces yo podría decirles que esta neurona que ven acá está enrollada por las vainas de mielina llamados oligodendrocitos o formados por las células oligodendrocitos o las células de Schwann en su defecto. Vemos por ejemplo los astrocitos y vemos las microglias que son como una especie de sistema de protección de las células funcionales. Es decir, para poder tener una efectividad de nuestras neuronas necesitamos de tener soportes que le permitan y le facilitan ese control. Cuando esos soportes fallan, pues obviamente la función de la neurona va a terminar siendo algo complejo. Entonces nosotros vamos a verlo acá simplificado en una imagen. La neurona con sus partes que reciben la información, la zona que activa, el impulso nervioso que se transmite y se libera hacia los botones terminales en donde van a liberar neurohormonas, neurotransmisoras o neuromoduladores que van a permitir comunicarse por medio de un espacio llamado espacio sináptico hacia la otra neurona posináptica. Si se hace un corte acerca de la dirección del impulso nervioso, que siempre va a ser desde el cuerpo hasta la terminal, entonces nosotros vamos a ver que este corte va a representarse de una manera más grande acá y yo puedo explicar lo siguiente. En esta imagen grande que está acá, nos indica a nosotros que tenemos una serie de transformaciones eléctricas gracias a la acción de los iones como sodio y potasio, que lo que van a hacer es un intercambio entre sustancias químicas, entre iones atraídas por la ley de signos o atraídas por la ley de cargas. Y en algún momento también van a ser atraídas por las concentraciones, es decir, la mayor cantidad de potasio fuera debe de entrar, o si hay demasiado potasio dentro, debe de salir. Esto lo único que permite es una conducción eléctrica a través del axón. Como vemos nosotros, la parte exterior tiene una vaina de mielina que lo guarda o que lo enrolla. Y esta vaina de mielina de alguna manera lo único que nos está mostrando es básicamente una forma de aislar la conducción eléctrica. Entonces existen los conceptos como la conducción saltatoria, donde el impulso nervioso pareciera ser que salta en una región a otra, específicamente las regiones de los nodos de Ranvier. Entonces vamos a ver una repolarización, vamos a ver un potencial de acción y vamos a ver un área de aproximación de la despolarización. Pero ¿qué estamos hablando acá? Nosotros estamos hablando que para que la neurona se active debe estar polarizada y que cuando haya ese intercambio de iones que van a producir una descarga eléctrica, la membrana empieza a tener esos cambios de cantidades de iones, tanto de su interior como exterior, y van a producir una despolarización que debe de reincorporarse de nuevo como una repolarización, es decir, vuelve a los estados normales para luego pasar a procesos como lo que llamamos un periodo de refractario, donde la neurona de alguna manera inhibe el proceso de enviar nuevamente un impulso nervioso. Y posteriormente terminar con la región que llamamos, o con la acción que se llama la hiperpolarización. Entonces vemos acá esta parte, ¿verdad? En síntesis, lo que podemos hacer referencia es que cuando se da este impulso nervioso, lo único que se hace es que de alguna manera muy, muy simple, empuja a unas vesículas para que sean liberadas en este espacio, como lo habíamos mencionado. Pero para que esto se logre, se necesita que los espacios tengan una aceptación del ion calcio para producir esa entrada. Partiendo de esa idea, pues vamos a ver que la función importante de ese proceso, como lo vemos acá, que es la sinapsis, entonces nosotros vemos cómo estas vesículas son atraídas gracias a algunos microtúbulos que van en medio del axón, que los van empujando
gracias a los corpúsculos del NILS, y los van incorporando para poder salirse, y al salirse activar receptores postsinápticos, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos pues esta región, que es la región llamada espacio sináptico, en donde todas las sustancias, ya sea hormonas, neurohormonas, neurotransmisores, van a salir hacia el mundo exterior con la finalidad de poder estimular la región postsináptica. Entonces vemos las acciones y los pasos importantes de una sinapsis. Parte del desarrollo de los estados conductuales del ser humano van derivados en esta forma. Muchas de las acciones de las adicciones, trastornos mentales y todo, se da porque aquí hay un mal funcionamiento de estas sustancias. Sin embargo, tenemos que entender que la neurociencia en su desarrollo explica también que el problema a veces no se da por esto, sino que se da por esto, que son los microtúbulos que de alguna manera vienen defectuosos, o que en algunos casos las situaciones de alteraciones, fragmentaciones, lesiones que se den a nivel del axón pueden producir algunas alteraciones y no necesariamente propias de los neurotransmisores, como hasta en la actualidad lo hemos visto. Vemos entonces nuevamente una imagen, disculpen que está un poquito borrosa, sin embargo vemos nosotros cómo la calidad de las cargas van alterándose, ¿verdad? Cuando se va conduciendo impulso nervioso, se va empujando las vesículas, cuyo interior cuyo interior contiene los neurotransmisores, y nosotros vemos también aquí el aporte de la energía que le da la mitocondria. Estos neurotransmisores son liberados y van a ser captados posteriormente en la parte postsináptica o los receptores postsinápticos de membrana de la neurona postsináptica, para producir el seguimiento y continuidad del estímulo. Lo vemos acá, y aquí quise poner el ejemplo de una neurohormona. La neurohormona se activa, se libera en el espacio postsináptico, pero que de alguna manera ya no estimula otra neurona, sino que ingresa a través del torrente sanguíneo, como es una neurohormona, y esa neurohormona lo que hace es ser captada a nivel de un órgano blanco o una región que necesite. En este caso se podría hablar de una membrana de una célula cuya acción es formar hormonas. Recordemos que las hormonas y los neurotransmisores son dos componentes químicos importantes para la explicación de la conducta. Uno lo hace de manera rápida y otro lo hace de manera lenta. Entonces vemos en esta imagen los neurotransmisores en general y vemos algunos nombres específicos, cuáles son sus funciones y cuáles son los orígenes. Realmente este curso no es precisamente para que ustedes expliquen esto, sino que es un recordatorio importante para entender por qué tenemos conductas violentas, por qué tenemos conductas con trastornos afectivos, emotivos y de hecho conductas traumáticas o postraumáticas, y de hecho conductas que nos pueden llevar a estados de ansiedad. Entonces, repitiendo lo que ya sabemos, es que el sistema nervioso tiene sus dos componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Actualmente la neurociencia explica que mantenemos un nuevo sistema, o un sistema que es antiguo igual, pero que no se le ha dado su importancia hasta el momento, que es el sistema nervioso entérico, donde se explica cuáles son los fenómenos del sistema digestivo que puedan llevar a modificaciones de la conducta. Sin embargo, también se ha estudiado la forma en que este sistema puede producir de alguna manera, junto con la microbiota, algunas modificaciones conductuales interesantes, ¿verdad? Entonces vamos a recordar pues que todo lo que está en la parte dentro de los huesos van a ser parte del sistema nervioso, y todo lo que emerge de eso va a ser periférico, teniendo dos sistemas importantes, una de entrada y una de salida, que lo vamos a ver a través de los nervios y que vamos a ver también a través de los sistemas simpáticos parasimpáticos, que son las áreas de activación. Cuando veamos acá cuando veamos aquí los trastornos de la ansiedad, vamos a ver cómo estos sistemas se van alterándose. Bueno, explicando un poquito ya de nuestra anatomía cerebral, pues nos interesa entender la neuroanatomía funcional en la parte externa de nuestro cerebro, y podemos visualizar algunas acciones de unas regiones de los lóbulos que están divididos a través de cisuras, como la cisura de Rolando, la cisura esta es la de Rolando, esta es la de Sirio, la cisura calcarina que está por acá, cuya razón de ser es dividir a nuestro cerebro en funciones o en estructuras funcionales. Vemos aquí toda la región frontal, que es importante para la acción, movimiento, toma de decisiones, inteligencia, pensamiento, emoción, etcétera, etcétera. Vemos la parte que está aquí, está un poquito más rosada, para la acción del lóbulo parietal, en la acción de las sensopercepciones, áreas espaciales, control del movimiento específico coordinado
hígado, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte del lóbulo occipital, que es encargado de los procesos visuales e interpretaciones de sensaciones visuales. Asimismo tenemos el lóbulo temporal, en donde tenemos aquí acciones desde el olfato, el gusto, la audición, la atención, la memoria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en la parte interna, que no se puede visualizar acá, que es lo que yo llamo las estructuras subcorticales, encontramos al famoso sistema límbico o lóbulo límbico, como se ha mencionado. Al mismo tiempo también vemos en la parte interna a un lóbulo insular. Vemos algunas regiones interesantes acá, que son las regiones llamadas actividades de asociación o funciones de asociación cerebral o áreas de asociación. En este caso, asociación del lenguaje, en el área de asociación de la sensación, incluso aquí está para la interpretación de los estímulos. Entonces aquí vemos que en esta parte va a controlar todo lo motor y esta parte va a controlar todo lo sensitivo. Sin embargo, en alguna región por ahí que vamos a mencionar se va a controlar todas las acciones asociativas del cerebro, y una de estas incluye el área de Broca o un área de Wernicke, que es la parte de la sensorialidad para el entendimiento del lenguaje. En esta parte pues ya vamos a ir ampliando más en las áreas subcorticales interesantes, como hablar de hipotálamo, corteza cerebral, en algún momento la hipófisis, el tallo encefálico, que son importantes. Entonces, por ejemplo, el tallo cerebral es el importante para mantener los aspectos vitales del ser humano, los aspectos de la vida, los aspectos del mantenimiento. Algo que falle por ahí va a producir algo y envía informaciones hacia el mundo exterior para que esa información sea un poquito más codificada, un poquito más comprendida y un poquito más elaborada. Entonces vamos a ver regiones importantes que van a controlar nuestro cerebro, ¿verdad? Vemos la sustancia gris, la sustancia blanca, que son importantes para la acción de procesos intelectuales cognitivos, así como de procesos involuntarios, innatos o de sobrevivencia, que lo constituye la sustancia gris. Sin embargo, es interesante cómo se entiende esa interacción entre ambos. Vemos entonces parte siempre de esto de la corteza. Ya vemos nosotros regiones propias del sistema límbico, que es el responsable de todas las acciones que tengan que ver con las respuestas emocionales, pero las respuestas de tipo primario, es decir, ahí se construyen las emociones y se les va dando un cierto significado, por ejemplo, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo el placer, como por ejemplo el odio, por ejemplo la saciedad, la cólera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, la circunvolución hipocampo, que también es muy importante, que es la región que administra, procesa información de tipo memorística, ya sea de corto o largo plazo, pero que su linaje está muy concentrado a los niveles de emotivos, es decir, muchas de las respuestas memorísticas, por decirlo de una forma, tienen mucho que ver con los aspectos de emoción. Entonces, se explica que nada que no es emocionante, una que sea de memoria positiva, nos va a producir una comprensión de lo que queremos hacer. Y luego pues vamos a ver una serie de regiones interesantes. Aquí vamos a volver nuevamente a ver la sustancia gris, que son las responsables de las áreas más cognitivas. Vemos la sustancia blanca, que son las regiones un poquito más innatas, pero con mucha importancia. Y ya vemos un conjunto de fibras nerviosas, ¿verdad?, que vienen y emergen desde la parte inferior de la médula espinal y que suben hacia las regiones específicas como una especie de vías. Entonces, este tipo de fibras nerviosas, como la cápsula interna, como la región del cuerpo calloso, conjunto a algunas fibras o las fibras rayadas, van a comunicar una serie de situaciones. Tenemos aquí el tálamo, y el tálamo pues es una región anatómica que tiene diferentes funciones, pero yo siempre he pensado que el tálamo es una región como un centro de buses en donde, bueno, está formada de núcleos, pero como un centro de buses, la información se integra ahí y se codifica de una manera un poquito más especializada. Y siempre he dicho que el tálamo y el núcleo caudado son las dos regiones que van a procesar nuestro cerebro, o van a procesar la información para nuestro cerebro de una forma más cognitiva. Y entonces así podemos ver cómo, por ejemplo, el putamen y el globo pálido, que son núcleos importantes, van a producir no solo respuestas motoras, sino que respuestas cognitivas motoras que nos van a permitir movernos, accionarnos, escribir, manejar una máquina o a elaborar aspectos, por ejemplo, artísticos interesantes. Volvemos a ver parte del sistema límbico, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso es importante y cómo esto de alguna manera se conecta.
mucho de lo que nosotros decimos en términos psicológicos, que el sistema límbico se considera como la parte de la sensación, de la emoción que nosotros tenemos, y es importante porque parte de esa región que llamamos subcorticales, donde está el sistema límbico, las emociones van a emerger como una manifestación innata que deben de procesarse y deben de codificarse de una manera más amable. Es decir, en un momento nosotros estamos desesperados porque algo no nos sale, nos ponemos agresivos, tenemos ganas de comportarnos negativamente. Sin embargo, los reguladores nos van a permitir a nosotros elaborar más coordinadamente esa respuesta. Un ejemplo es que yo tengo mucha hambre y no me importa, quiero comer, pero no puedo hacerlo. Entonces necesito de un regulador que va a mejorar eso. Entonces, en algún momento podemos decir que en este caso, que muchos de los reguladores son lo que llamamos los controladores de impulsos. Muchas veces cometemos errores porque somos muy impulsivos o en algún momento no tenemos estados de regularización de sus impulsos. La interferencia que existe entre el sistema límbico y la región frontal muchas veces nos da a nosotros un problema de adaptación. Es decir, lo vemos en el caso de los niños con déficit de atención. Vemos cómo las interferencias son tan fuertes que pueden producir un cambio de concentración y atención en el caso escolar, ¿verdad? Y pues aquí vamos a ver una serie de eventos que se van a dar desde las respuestas externas. Esta lámina es interesante porque aquí hablamos acerca de lo que es la integración entre la mente y el cuerpo, lo que es esa mente que no tenemos una explicación clara, pero que se puede poder explicar de una manera un poquito más concreta cuando hablamos del eje hipotálamo hipoficiario adrenérgico, que es muy importante porque lo que hace es una activación del cuerpo y esto se va a amplificar mucho más cuando estamos hablando de temas sobre violencia y ansiedad. Entonces vamos a ver cómo el sistema inmunológico, y esto entra en la clasificación del sistema del estudio de la psiconeuroinmunología, ahora llamado psiconeuroinmunoendocrinología, que lo que explica es cómo nuestro cuerpo de alguna manera recibe estímulos que van a activar muchos sistemas que van a tener respuestas para enfrentar el estrés, para enfrentar la violencia, para enfrentar las enfermedades. Y aquí lo interesante de esto es que el sistema inmune se ve afectado. Por eso es que es importante entender el sistema inmunológico para poder entender también parte de la conducta, y muchas veces alterado el sistema inmunológico es más difícil entenderlo porque va a dar manifestaciones conductuales que pueden afectar ese comportamiento. Entonces muchas veces están basados por ahí. Bueno, por hoy vamos a terminar acá. Les agradezco su atención y estaremos siempre pendientes por cualquier situación. Muchas gracias.